Bueno, compartiendo un programa en donde toda la gran parte, mayoría de la información tiene que ver con las elecciones, con el día después del sufragio, que arrojó como resultado finalmente el 48,1% para Alberto Fernández, que finalmente acaba de reunirse con el presidente de la Nación. ¿Nos tranquilizó de alguna manera la foto, la sonrisa, o es solamente una pose? Veremos. Será seguramente una pose, pero también tranquiliza, o al menos decir, bueno, la transición tiene que ser así. Es un mensaje. Puede que no haya afinidad entre ellos, que no haya buena onda ni mucho menos, pero lo personal queda a un costado. Acá desde ahí el bienestar de millones de argentinos que dependen, entre otras cosas, de la decisión de presidente electo y presidente saliente, ¿no? Y que por un margen de 2 millones de personas arrojaron, como decíamos, el resultado de Alberto Fernández como el presidente de los argentinos a partir del 10 de diciembre. Marco Jure está con nosotros para volver a hablar del tema. Así la semana es. pasada analizábamos la previa. Hola Marcos, bienvenido. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo andas, Javier? Bienvenido. Bueno, ¿qué te sugiere todo lo que pasó? Después de lo que hablamos la semana pasada, ¿cuál es tu análisis después de todo lo que tocamos? Bueno, evidentemente una gran elección de Macri, ¿no? Una muy buena elección si uno lo toma en cuenta la remontada, ¿no? Que no es fácil. Después de una derrota de 16 puntos, que suelen generar mucho desánimo, el gobierno tuvo la virtud de generar entre sus seguidores ese sentimiento de que no estaba todo perdido. Y de hecho, la diferencia se cortó a la mitad, ¿no? Esa cuestión motivacional que veíamos en los actos hizo que mucha más gente que está a favor de Macri, pero más que nada en contra del kirchnerismo, fuera a votar ayer. Tengamos en cuenta que en Córdoba 380.000 votos sumó Macri. Es como si tomáramos 2.8 Río Cuartos completas que le fueron a votar el 100% a Macri, ¿no? Los otros, La Baña perdió mucho, Alberto Fernández sumó algo, pero nada que ver con ese aluvión de votos que tuvo Macri y que tuvo que ver con haberse convertido en el símbolo de lo que toda esa gente no quería, más que nada. No quería la vuelta del kirchnerismo y logró un 40%. Es decir, la elección fue muy buena comparada con las PASO, pero fue muy buena en sí misma. Comparada con nada, digamos, porque Macri obtuvo el 40% en un contexto económico terrible, ¿no? Normalmente un gobierno que tiene los índices económicos que tiene Macri ni siquiera podría ser competitivo, y Macri sacó el 40%, que es una enormidad para cualquier candidato, y por lo tanto generó bien esta división que se mantiene del país en dos, ¿no? El Frente de Todos, a mi juicio, después del 11 de agosto se confió, se dedicó a administrar la diferencia, y esa confianza que tuvo, esa autoconfianza, tiene consecuencias políticas. Y va a tener consecuencias en el ejercicio del poder. Porque no es lo mismo, por supuesto, es una novedad, no es lo mismo si hubiera sacado el 52% que haber obtenido el 48%, si hubiera tenido los 16 puntos que estuvo en las PASO. Lo que hizo fue para conservar lo que tenía. Y la consecuencia ahora es que no tiene mayoría propia en diputados. Con lo cual va a estar obligado a negociar con otros bloques, entre ellos el del schiarettismo. Sí, sin hegemonía, ¿no? Sin hegemonía. La gente dividió bien en dos, ¿no? Y no le dio a Alberto Fernández un poder absoluto. Con lo cual lo obliga a esta negociación permanente en el legislativo y también negociación con otros líderes, entre ellos los gobernadores, ¿no? Alberto Fernández, si hubiera ganado con el 52-53%, hubiera tenido un frente político que era el que hablábamos la semana pasada, que era más que nada el interno. ¿Cómo manejar las cuestiones internas del kirchnerismo? Que no es fácil. Lo vimos ayer en el palco, ¿no? El palco de festejo de Alberto Fernández es muy significativo. Había más que nada figuras del PJ bonaerense, casi todos de la Cámpora, todos alineados con Cristina. Si uno lo toma como alineamiento, era Alberto Fernández casi solo, excepto Massa, y todo el resto es Cristina. Eso en el ejercicio del poder para él es un desafío, ¿no? Está condicionado porque primero porque Cristina tiene gran cantidad de votos, segundo porque el resultado se lo debe más que nada a Buenos Aires, ¿no? Si sacamos Buenos Aires, la elección hubiera estado muy pareja, con lo cual
son los votos de Buenos Aires, por lo tanto los votos del cristinismo y de la cámpora los que le permitieron a Alberto Fernández ser presidente, y ese es un desafío político. Esto quizás sea absolutamente contrafáctico, porque de hecho no ha pasado, pero si la campaña se hubiese extendido, no sé, 15 días, por ejemplo, hubieses visto Macri iba ganando a su vez terreno, hubiese llegado un balotaje. Eso no se puede saber porque lo que tuvo de virtud Alberto Fernández fue conservar el porcentaje. El piso de él. ¿No? Tuvo esos 48 puntos, que fue más o menos lo de las PASO. Es decir, Alberto Fernández sumó número de votos. Tuvo más votos en cantidad. Lo que pasó que fue inferior a lo que sí sumó Macri. Claro. Que pasó de haber ganado solamente en Córdoba a tener toda la franja central cubierta de amarillo, ¿no? Ganó San Luis, que era impensado, ganó. Mendoza una diferencia sacó. Muy bien Mendoza. Sí. Logró dar vuelta a Santa Fe. Había perdido por 10 puntos Santa Fe y lo dio vuelta. La verdad que fue una remontada muy destacable, ¿no? ¿Y a qué se lo atribuís, Marcos? Porque vos decís, el escenario económico es muy desfavorable, cualquiera hubiese pensado que incluso temían que la diferencia hubiese sido mayor en esta elección. De todas maneras, la remontada fue una estrategia importante que electoralmente, ¿cuál habrá sido la plataforma para jugar? Yo creo que esto, por supuesto... Perdón, y esto, breve, salieron a las plazas, salieron a ocupar espacios públicos, salieron de las redes sociales. Digo, a lo mejor tiene que ver con la forma de llegar a la gente en estos días. El macrismo descubrió que, después del PASO, que a la política la hacen las personas. Que era algo que no tenía demasiado claro hasta las PASO, ¿no? Ellos creían que era redes sociales y ahí se terminaba. Descubrieron el poder movilizador que tienen las personas relacionadas con la política, la movilización relacionada con la política. Y le dio resultado. A mi juicio, por supuesto, es puramente especulativo porque no tenemos datos de las motivaciones del voto. Fue más que nada anti-kirchnerismo lo que vimos en muchos lados, ¿no? Por ejemplo, en Córdoba, lo vimos mucho en Córdoba capital, donde Macri sacó el 66%. Muchísimo. Casi la cifra de la segunda vuelta de 2015, cuando era un mano a mano con Scioli. En Córdoba sacó el 61,3%. ¿No? Y fue más que nada ese aluvión de gente que no quería la vuelta del kirchnerismo. A mi juicio, el resultado de las PASO, que convirtió en una certeza casi plena la vuelta del kirchnerismo, asustó a mucha gente, que fue a votar ayer en contra del kirchnerismo, y lo que logró Macri es convencer a esa gente que fuera a votar. Por el lado de lo motivacional fue muy bueno lo del gobierno, y ninguno lo vimos, ¿no? A esa recuperación. No lo vimos los periodistas, no lo vieron los analistas y no lo vieron las encuestas. Uno hablaba con los encuestadores los días antes y era de 15 a 22 puntos la diferencia. Y fue de algo más de 7. ¿No? De nuevo las encuestas se vuelven a equivocar muy feo y no descubren estos fenómenos que se van produciendo en el votante y que generan resultados muy sorpresivos, ¿no? Todo el mundo, Marcos, habla de cerrar la grieta, ha sido casi que caballito de batalla de todos los políticos de todo el arco en la Argentina. Macri en 2015 lo dijo, en Alberto hemos escuchado algo parecido, pero esto lo decíamos recién, da la impresión que la grieta hoy, más que ideológica, o además de ideológica, es también clasista. Hay una diferencia de clase muy marcada. Sin generalizar, por supuesto, pero ¿coincides un poco en esa visión de país? Y uno escucha los discursos de la gente y está eso, ¿no? Veíamos algunas notas diciendo que habría que separar Córdoba, que es una provincia educada, de... Bueno, eso es inevitable porque además se ha alimentado mucho eso y no va a ser fácil salir de esa división que se ha exacerbado tanto. A mí me pareció, más allá del desempeño electoral, también muy bueno el discurso de Macri anoche, ¿no? Fue un discurso que desdramatizó un resultado. Como si fuera lo habitual. En política se pierde, se gana y debe tomarse como algo natural este recambio. Y fue un discurso que era, me parece, el que se esperaba. Yo también esperaba algo más de apertura o algo más de eso del discurso de Alberto Fernández. Lo que es cierto que el contexto era difícil, ¿no? Cada vez que nombraba a Macri lo abucheaban de manera importante, con lo cual un poco se limitaba. Pero bueno,
lo destacable fue la foto de hoy, que Sí. se juntaron y ojalá que tengan una transición, como dicen, después hay que verlo si es así, lo más civilizada posible. El país no está para rifarse otra oportunidad. Estamos muy al límite de una crisis total. Entonces lo que uno espera de sus gobernantes, los salientes y los entrantes, es madurez, ¿no? Ya está, ya ganó Alberto Fernández. Macri hará lo que pueda desde la oposición, se va con 40 puntos, no es poco, es muchísimo para un presidente en crisis y le puede permitir tener seguir en carrera política. Si él hubiera perdido de manera aplastante, se jubilaba. Y eso no pasó ayer, ¿no? Bueno, declaró que esto recién comienza, ¿no? Como Claro. que va a seguir en el juego político. Ahora, volviendo al tema del escenario de Alberto Fernández y la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, ¿cuánto sumó? Bueno, en los votos vos hablabas, ¿no? Del volumen que le suma al Frente de Todos, pero ¿cuánto le resta? Digo que en la ecuación debe ser más positiva la presencia de la exdirigente, porque hay personas que solamente porque ella produce rechazo votan a otra de las opciones. Claro. De todas maneras, Alberto la suma a las filas y fuertemente, digo, le da el micrófono, ¿no? Tiene una participación, se especulaba con que hable o no Cristina, con que se mantenga al margen, como venía ocurriendo, con un perfil más bajo, y de repente tomó el micrófono y habló 10 minutos, ¿no? Y Cristina es un fenómeno importante en la política, un fenómeno extraño, ¿no? Porque sin Cristina no hubiera ganado la elección Alberto Fernández, pero Cristina es también su parte vulnerable, es la que genera que un montón de gente vaya a votarla en contra, ¿no? Siempre se decía que sin Cristina no se podía ganar y con Cristina había muchas posibilidades de perder, porque tenía un piso muy alto. Cristina tiene el 30%. Claro, pero ahí se acercaba el techo. Puede y con Cristina sola no alcanza. Claro. Y ahí se acercaba a su techo, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre con la figura de Cristina Fernández. En la campaña, lo que dijo Alberto de Cristina, en esta última campaña, Cristina y yo somos lo mismo, fue tal vez en términos de estrategia una de las frases más desafortunadas que haya dicho. Porque muchos de los votantes de Alberto Fernández, los que sobran del 30%, tienen la esperanza de que no sea lo mismo. De que sea distinto, de que su gobierno sea más mesurado y contemple el no enfrentamiento permanente. Y a quienes no quieren a Cristina, esa frase puede haber sido un aliciente para que ayer fuera a votar. Mucha gente se movilizó. Acá en Río Cuarto había un montón de gente en las escuelas. De hecho, la participación fue del 81%. Y la mayoría de los que sumaron fueron a votar a Macri en contra, a mi juicio, de Cristina, ¿no? De la vuelta de Cristina, de lo que representa. Y el desafío de Alberto Fernández, uno de los tantísimos desafíos que tiene, es generar a partir de ahora un perfil propio, que trascienda al kirchnerismo. Él dijo algo ayer, como es un frente de todos, ¿no? Siguiendo el nombre de la agrupación, y se va a tener que recostar en gobernadores y en otras fuerzas, porque si no va a estar muy limitado y muy encorsetado por la Cámpora, que tiene una concepción de la política como conflicto más que nada, ¿no? Como enfrentamiento. Entonces, en un contexto como el actual, donde se va a necesitar de muchos otros sectores y dirigentes, esa concepción de enfrentamiento puede ser peligrosa. ¿Por qué pensás que no estaban los gobernadores en el escenario de Frente de Todos anoche? Bueno, eso fue uno de los datos a tomar en cuenta, ¿no? Porque, como decíamos, estuvo más que nada a la Cámpora. Estuvo demostrando que el triunfo en el país fue por los dirigentes de Buenos Aires y más que nada por los dirigentes cristinistas más combativos. O sea, esa es una decisión premeditada, pensada, planificada, porque en el cierre de las PASO, en el festejo de las PASO, estuvieron todos los gobernadores que apoyaban al Frente de Todos, menos dos. Sí, yo creo que los palcos son premeditados, ¿no? Y dicen mucho. La verdad que uno veía ayer un Alberto Fernández bastante solo. Incluso Kicillof, cuando tomó la palabra, dijo: disculpe, presidenta, estoy nervioso. Le dijo a Cristina, presidenta. Hay que ver qué poder... para mí, naturalmente, alguien que llega al poder de la mano de otro, como ocurrió con Kirchner, que llegó de la mano de Duhalde, en algún momento trata de desembarazarse de quien lo llevó, porque si no, no puede gobernar por sí mismo. En este caso,
le va a ser muy difícil desembarazarse porque los reaseguros que tomó Cristina son muchos, pero sí generar un juego propio, un margen de maniobra propio para que sea él el que gobierne, sino esta cuestión del poder prestado lo puedes dibujar mucho en un contexto de mucha crisis que se necesita un poder con margen de maniobra, un presidente con margen de maniobra. De hecho, si alguien ayer imaginaba a Cristina en un, no sé si segundo plano, pero en un plano de menos participación en el discurso, bueno, equivocado, ¿no? Porque tuvo un discurso activo, incluso le marcó la cancha al presidente Macri. Sí, le fijó las condiciones del diálogo, ¿no? La futura vice, ¿no? Y Alberto ahí mirando expectante. Y me parece que se lo veía mucho más genuino Alberto post-paso que ayer. Claro. Se lo veía diferente, ¿no? Como... Más contenido. Sí, pero como más, está más contento, te diría, ¿no? Después de lo que fue la sorpresa de la paso por la diferencia. Bueno, quedó como impresión eso, ¿no? Es que ayer quedó claro la limitación que va a implicar el hecho de que él haya tenido los votos más que nada en Buenos Aires. Le debe gran parte de los votos al cristianismo más duro y eso le quita margen de maniobra o le da mucho más poder a esa franja interna que va por todo. Bueno, digamos, cuando la militancia canta esto de volveremos y vamos a volver, le canta a Cristina, no le canta a Alberto, claro. Ni mucho menos. Creo que Alberto un poco se reivindica con lo de Néstor ayer y demás, pero yo no sé el kirchnerismo duro de Alberto cómo lo ve, si como un mal menor o como qué. La recepción de las palabras de Alberto Fernández fue más fría que la de Cristina, ¿no? No generaba los aplausos y el fervor que sí generó Cristina. Bueno, eso es un gran desafío. Hay que ver cómo va administrando su propio poder Alberto Fernández de ahora en más. Bueno, yendo a lo real y específico, decimos recién la concepción del gabinete, por ejemplo. ¿Qué se puede esperar? En conjunto, decisiones, ¿cuánto de cristinismo habrá? ¿Cuánto del albertismo habrá? Y eso es una incógnita también, ¿no? En el área económica supuestamente se van a nombrar personas de absoluta confianza de Alberto Fernández. Randazzo, que se incorporó al último, suena como jefe de gabinete. Hay que ver qué margen de maniobra y cómo va armando el gobierno. Ayer dijo Cristina, Alberto va a tener la responsabilidad de gobernar y va a tener un gran problema por delante. Como diciendo, la gestión es de Alberto y por lo tanto va a tener margen de maniobra. Lo que sí hay que ver de qué manera después eso se traslada al ejercicio del poder, porque el poder legislativo va a tener gran presencia de Cristina y además no tiene mayoría propia. El Frente de Todos lo que va a obligar a una negociación permanente, ¿no? La gente no le dio el poder absoluto a Alberto Fernández, sino con algunas limitaciones que lo obligan a este ejercicio de tratar obligatoriamente de consensuar. ¿Cómo percibís un poco la gente acá en Río Cuarto, por ejemplo, ¿no? En nuestra ciudad, con el tinte tan juntos por el cambio que tiene, y lo decíamos hoy con Gonzalo en Buen Día y Fer, da la impresión que Llamosas, no sé si ganador, pero terminó saliendo cómodo de esta situación, sin alinearse, sabiendo que el macrismo aquí es muy fuerte, sin tomar posturas de Gil de Villa María, por ejemplo, claro. Que bueno, se alineó de arranque con Alberto, teniendo ya su reelección. ¿Hay una lectura de eso también, de lo que son las municipales aquí? Sí, bueno, ahora se empieza a disparar las especulaciones de lo municipal, que es la próxima elección que se viene, y al final esta estrategia tan mesurada de Schiaretti y seguida al pie de la letra por Llamosas, demostró que lo contrario hubiera sido muy peligroso, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que Schiaretti sostiene esa estrategia aún después de haber ganado la elección, y Llamosas tiene por delante la elección a intendente en una ciudad que sacó el 56% el macrismo, con lo cual terminó siendo funcional a las posibilidades de Llamosas. Hay que ver si se alineaba con el candidato del Frente de Todos, no terminaba generándole un costo en términos electorales. Y lo que hay que ver ahora es cómo reacciona el Frente de Todos en el gobierno con Schiaretti y el peronismo cordobés, ¿no? Que en las últimas horas se ha quebrado casi formalmente, y hay que ver si se la facturan a Schiaretti o si logra tener algún tipo de acuerdo. A mi juicio va a tener que negociar el albertismo con Schiaretti precisamente por los números en el Congreso. Necesita sumar diputados, entre ellos posiblemente los del PJ cordobés. Vamos a ir a las redes porque la gente de Río Cuarto se expresó, a ver, con respecto a los resultados de las elecciones, cómo está, si está satisfecho, cómo cree que afecta a la economía. A ver, Cami, ¿qué dice la gente?
Muchas gracias, Pau. Sí, bueno, ahora vamos a ver, ya vimos Instagram, ahora vamos a ver Facebook, nuestro perfil de Facebook, donde también la gente sumó su opinión con respecto a los resultados de las elecciones de ayer. Acá tenemos un usuario que dice: estamos todavía cómodos porque tenemos una tierra muy, pero muy generosa y siempre da revancha. Da revancha. Abusamos de nuestra suerte y seguimos bastante soberbios y autoengañados por esa ventaja inicial. Después sigue, la misma usuario dijo: dejamos ir a los gerentes y payos ladrones, vuelven los caudillos, demagogos ladrones, historia argentina básica. Y acá, bueno, tenemos otro usuario que dice: se premia a los que tienen 15 causas, así estamos, vuelve la mafia al poder. Después, bueno, refleja uno que siente tristeza. Después, una suma: pura mafia y corrupción, vuelve la mafia a mantener vagos ahora. Esas fueron las palabras de los riocuartenses a través de nuestro Facebook. Bueno, un reflejo de la cantidad de votantes amarillos que hay en esta zona, puntualmente en Río Cuarto y en Córdoba. Marcos, la sí, un reflejo. disconformidad. Un reflejo. Sí, ¿no? sí. Lo que decíamos con respecto a la crisis, ¿no? Una gran cantidad, el 60% de los cordobeses, ¿qué dijo ayer? Prefiero vivir en crisis económica antes que vuelva el Kirchner. ¿No? Prefiere sufrir el macrismo en carne propia, en su por ahí en su poder de compra, por ejemplo, claro, antes que el kirchnerismo y lo que representa para el imaginario cordobés el kirchnerismo. Esto que leía en Instagram, ¿no? Sí. La cuestión de representa el robo, la corrupción, al ladrón, a dar, en Córdoba se le dice, privilegios a un sector de la población, y prefiere que no vuelva eso y asumir los costos de una continuidad que hubiera sido el macrismo, ¿no? Con una crisis muy fuerte. Bueno, lo decía el comerciante esta mañana, ¿no? Que estaba yendo mal, que no podía comprar. Y más que estaba dolarizado sus compras, ¿no? Sus insumos. Pero que lamentaba muchísimo el resultado electoral. Pensaba en las causas de Cristina. Porque, bueno, evidentemente es la vicepresidenta electa, pero ¿qué pasará con eso? ¿La justicia comenzará a ver a los que van a hacer oposición ahora? Digo, Comodoro Pi, la justicia federal. La justicia se suele realinear, ¿no? a los vientos políticos. Entonces, por ahí causas que tienen mucho movimiento de un momento a otro se paralizan, y por ahí no hace falta ni siquiera que los presionen, ¿no? Actúan por motu propio. Lo que decía el otro día Massa es que el vicepresidente no tiene fueros, con lo cual está más expuesta en teoría a los riesgos. En el ejercicio del poder en Argentina es difícil ver a alguien preso mientras ejerce el poder, ¿no? Las causas se frenan casi milagrosamente. Sí. Y hay que ver qué pasa ahora con las causas de Macri, ¿no? Claro, que son muchas. Que son muchas. Esto casi como mea culpa y como pregunta de periodista a periodista. ¿Cómo viste el rol del periodismo en estos 4 años? Porque evidentemente que ha sido una pata de la cual se habló muchísimo. Me parece los grandes responsables también de la grieta en la gente tienen que ver con los medios de comunicación, de ambos lados de la grieta. ¿Qué tenés para decir, por ejemplo, del periodismo, de lo que ha sido el periodismo en el macrismo? ¿Cómo cambia la concepción de acuerdo a cómo uno está alineado, ¿no? Veía que Campanella dijo que Macri perdió porque los medios lo castigaron durante los últimos 4 años. Yo no sé qué medios vio Campanella, pero yo tuve la sensación contraria, ¿no? Que en muchos casos se sostenía con una agenda paralela, que era el robo del kirchnerismo, las falencias del macrismo, ¿no? O las falencias en gestión. Mientras la economía se derrumbaba, en la agenda pública se sostenían las causas del kirchnerismo. Y la verdad que implica una revisión de lo que hizo el periodismo, o de lo que hace, ¿no? Esta cuestión de los alineamientos cerrados con un gobierno, con una oposición, y el periodismo tiene que conservar su rol crítico, más allá de que te guste más uno u otro. No te puede gustar todo de un gobierno y no te puede parecer mal todo lo que haga una oposición, ¿no? Y tenemos un rol que también es el de control de los poderes de turno. Si perdemos ese rol, perdemos lo único que tenemos, que es la credibilidad. Y yo creo que en gran parte el periodismo, se ve en las redes sociales, ha salido afectado en cuanto a su credibilidad. Sí. Y por ahí habría que revisar los métodos, las posturas y volver a las fuentes que es hacer periodismo, ¿no? Y cuando algo está mal de un gobierno, por más que nos parezca
un gobierno con el que tenemos cierta identificación, hay que señalarlo, ¿no? Con investigación y con datos, pero hay que señalarlo. Bueno, Marcos, seguramente hay mucho más para charlar, para hablar, y la expectativa a ver qué resulta de la reunión que hace un ratito terminó, finalizó. Sí, una buena foto, ¿no? Decíamos. Una buena foto, a la espera de la conferencia de prensa, con los anuncios, con la palabra oficial de lo que resulta de la reunión, y el anuncio de gabinete, que son especulaciones, son nombres que van y vienen, pero por ahora nada más. Mientras tanto se cerró el cepo como para que no perder más reservas. Nada, exacto, no se puede comprar nada, poquito. En un gesto del gobierno tratando de cuidar lo que ya venía yéndose a mansalva desde semanas anteriores. Te agradecemos como siempre la presencia. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Marcos.